nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El grupo de oración tiene desayuno después de la misa en el salón parroquial. Dios nos dice el Evangelio que de camino a un pueblo que en realidad él fue a buscar, se encuentra con estos 10 leprosos que de lejos le imploraron juntos: ten piedad de nosotros. Y él les dice lo que tienen que hacer, y ellos lo hacen, y lo hacen inmediatamente. Allí nosotros entendemos el valor de la fe y de la obediencia pronta. Entonces, admirado de la curación con aquel milagro, uno de ellos regresa y postrándose a sus pies le manifiesta de todo corazón el agradecimiento por tan singular beneficio. Entonces Jesús, viendo a los 10, se indigna porque, pudiendo haber venido todos los 10, solamente uno regresó, y se indigna no por la ingratitud, sino porque no viene a dar gloria a Dios, a glorificar a Dios, que esa es nuestra única ocupación en la tierra, glorificar a Dios. Entonces le pregunta: ¿por ventura no fueron 10 los curados? ¿Cómo fue posible que ellos, los otros, no hayan reconocido este favor? Entonces los 9 se parecen mucho a nosotros, que tan pronto como recibimos beneficios de Dios, tanto materiales o espirituales, nos olvidamos de la mano de quien los hemos recibido. Entonces voy a darles a entender que la ingratitud es un pecado que nos priva de muchos males, tanto materiales como espirituales. En primer lugar, tenemos el beneficio de la vida, de la creación, de la existencia, que Dios nos la dio para que la viviéramos de una forma particular, con los 10 mandamientos. No nos dio la vida para que viviéramos como a nosotros nos da la gana, sino como Dios quiere. Él pudo habernos dejado en la nada de donde salimos, o es más, pudo habernos dado la vida de un animal. En nuestro lugar, Él pudo haber creado otras personas que pudieron haberlo servido mejor. Mas, sin embargo, nosotros tenemos la vida. ¿Sí? ¿Para qué nos necesitaba Dios al crearnos? Para absolutamente nada. Solamente para expresar su bondad y para que lo glorificáramos. Y al beneficio de la creación le añadimos el beneficio de la conservación de la vida, porque todo lo que hay en el mundo, de bueno o de malo, es para nuestra conservación, para que vivamos. Los animales, los pájaros, el clima, los alimentos, el cultivo de la tierra, el aire, los ángeles, todas estas cosas nos las ha dado Dios liberalmente para que lo glorifiquemos. Y si a estos tantos beneficios le añadimos el beneficio de la redención, hemos de reconocer que Él nos rescató de las garras del demonio, con su propia vida, con su propia sangre. Entonces, Dios no quiso redimir a los ángeles que ofendieron a Dios solo con un pecado. Nosotros que lo hemos ofendido, siempre a nosotros nos ha redimido, nos ha otorgado el beneficio de la redención. Entonces, nos parece que pudiera haber más motivos y más poderosos para darle a Dios continua gracia. Y no solamente la creación, la redención,
nos ha dado el beneficio de haber nacido en la Iglesia Católica. Que bien pudiéramos haber nacido en una iglesia protestante. Porque ¿para qué sirven las iglesias protestantes? ¿Para perder? ¿Para perder a los cristianos? ¿Sí? ¿Cuántos familiares de ustedes, compañeros de trabajo, presumen de ser protestantes? ¿Para qué? Para perderse. Dios creó una sola iglesia en la que nosotros hemos nacido y crecido. ¿Sí? Entonces, nos ha puesto a nosotros en el camino de la salvación, que es la Iglesia Católica. Ahora bien, si el amor con amor se paga, ¿cómo ha de ser nuestro agradecimiento? ¿Cómo tendría que ser nuestro agradecimiento ante tanto beneficio que hemos recibido? Porque no deberíamos pensar en otra cosa mientras estamos despiertos y vivos que en agradecerle constantemente a Dios lo que nos da a cada instante. Sí, eso es muy importante. Dice la Sagrada Escritura que tan pronto fue Israel liberado del cautiverio de Egipto, Dios le mandó a Moisés que hiciera un sacrificio y que ese sacrificio se quedara como recordatorio cada año en agradecimiento a la liberación de Egipto. Y una vez cerca ya de la tierra prometida, tienen el pueblo de Israel esta lucha contra los amalecitas. Y Dios les mandó que la victoria que ellos obtuvieron se quedara escrita para las generaciones futuras. ¿Cómo es que tantas cosas nosotros recibimos todos los días y las recibimos inmerecidamente y fácilmente las olvidamos, como si se nos debieran? A nadie de nosotros se nos debe nada. Lo que tenemos desde el aire que respiramos es por pura misericordia de Dios. Y no solamente no lo agradecemos, sino que lo que Él nos da lo usamos para ofenderlo. Ahí tenemos la voz, la habilidad para poder hablar. Que apenas nos encontramos con alguien que conoce de chismes, inmediatamente nos sobran palabras para contar chismes. ¿Sí? Entonces, si en el Antiguo Testamento Dios exigió el agradecimiento con un sacrificio, siendo que lo que aquellos israelitas recibieron se refirió solamente al cuerpo y no al alma, los beneficios que nosotros hemos recibido tienen que ver con el alma y son eternos. La gracia es algo que nos va a servir para siempre. La misericordia, los sacramentos, las buenas obras. ¿Sí? Entonces, es falta de agradecimiento. Esta falta de agradecimiento es la causa de que en la mayoría de los casos Dios nos prive de tantos bienes materiales como espirituales. Si ustedes a veces se preguntan, ¿por qué pudo haberle pasado tal situación a tal familia o a tal persona? ¿Por qué aquel accidente o aquella enfermedad? ¿A qué se deberá? Si no es a la falta de agradecimiento. ¿Sí? Entonces, dice San Bernardo que la ingratitud es como un viento abrasador que seca las fuentes de la misericordia. Entre menos agradecimiento, menos vida, menos beneficios
tanto materiales como espirituales. Entonces, si nosotros nos vamos olvidando de agradecerle a Dios lo que nos da, vamos caminando de un pecado a otro, y como dice la Sagrada Escritura, un abismo llama a otro abismo, y así nos vamos hundiendo, y Dios nos va privando de su auxilio. ¿Cuántas muertes, cuántas enfermedades no habrán sucedido porque Dios privó a tal persona con sus auxilios? Sí. Entonces, no podemos nosotros dar un paso hacia el bien sin la gracia de Dios. Y Él mismo lo dice: sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Tanto que hasta para pecar usamos de su poder. ¿Sí? Entonces, la divina majestad, con su misericordia, se irá retirando de nosotros poco a poco, a fuerza de vernos metidos en el pecado de la ingratitud. Seamos pues agradecidos con Dios. Démosle continuas gracias, porque los beneficios que nos da son continuos. Si nos da muchos beneficios, si tenemos muchos bienes, más le hemos de agradecer. Y si nos da pocos, se lo hemos de agradecer igualmente con generosidad. Entonces, esta ingratitud, Dios acostumbra a castigarla en este mundo y en el otro. Y sin embargo sabemos que hay personas que jamás se acuerdan de levantar el corazón a Dios para darle gracias por el alimento de todos los días. Si nosotros hacemos algún favor a alguien, nosotros deseamos que se nos agradezca. ¿Cómo vamos a hacer de Dios alguien insensible? Nosotros dejamos de hacerle favores a quienes no nos agradecen. ¿Sí? Entonces, démosle gracias repetidas por los auxilios que nos concede y por la paciencia que ha tenido con nosotros, puesto que ¿para qué estamos vivos si no es para pagar con penitencia lo que le debemos? No estamos vivos para otra cosa, sino para glorificar a Dios, para agradecerle y para que Él nos dé tiempo de pagar con la penitencia lo que le debemos. Entonces, empecemos por agradecerle a Dios lo que comemos todos los días. ¿Sí? Y por último, démosle gracias por todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, porque Él sabe bien lo que nos conviene a cada uno de nosotros para alcanzar la gloria eterna. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.